Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, te lo mereces, ¿vale, corazón? Te lo mereces. Por eso que te voy a entregar lo que es una lectura bonus. Quizás de repente no va a ser muy extensa, cariño, pero tú ve tomando lo que mejor quiero entregarte para ti, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, mi querido Aries, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número telefónico ni estoy pidiendo lo que es número telefónico. Empezamos, cariño. Dicen, los pilares. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Aries, que es una semana de proyección a futuro. Siento que también es una semana, mi querido Aries, que hay personas que a lo mejor que están lo que es en la distancia, te están observando, posiblemente están viendo lo que es tu evolución o puede ser, mi querido Aries, que muchos de vosotros hay una persona que te ofrece algo real. Algo real, ¿vale? Porque fíjate muy bien, cariño, si tú te das cuenta que hay un personaje que está mirando lo que es al horizonte, este personaje está lo que es en unos pilares muy sólidos. Entonces, ¿qué nos quieren decir, Aries? Van a llegar a tu vida personas reales, reales, cariño. Esto también puede estar relacionado a lo que es en el proyecto, en el trabajo. No todo tiene que ser amor. A lo mejor te ofrecen lo que es la oportunidad de empezar un trabajo real, un trabajo fijo. Puede ser que te llegue lo que es un contrato muy bueno, pero cosas reales, reales, ¿vale? Y sobre todo, Aries, siento que hay una persona en la distancia que quiere algo real contigo. A lo mejor de repente vosotros ya lo conocen, puede ser que para muchos de ustedes está pronto a llegar este tipo de energía. Porque siento, Aries, como que existen personas que están pendientes de ti, ¿vale? Están posiblemente viendo tus redes sociales, puede ser que están preguntando a los tuyos, a tu familia, a tu entorno, y te ven con buenos ojos, cariño, con buenos ojos, ¿vale? Te están viendo como una alternativa muy positiva, muy positiva. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Mi querido Aries, siento que hay una persona del pasado que posiblemente está preguntando por ti y veo que esta persona posiblemente también está viendo lo que tú haces o dejas de hacer. Que no te llame la atención, Aries, que a lo mejor en el transcurso de la semana una persona del pasado que tú creías que ya estaba todo zanjado se pone en contacto contigo, ¿vale? Es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El otro mensaje también, mi querido Aries, me dicen, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que buscar cosas verdaderas, no te quedes atrapado o atrapada en ese sentimiento, en ese rencor, o puede ser también lo que es en tus proyectos, en tu trabajo, tienes que buscar algo más. Creo que la palabra ideal para ti, Aries, es tienes que ser ambicioso en tu vida, Aries, ¿vale? No tiene por qué ser malo esto, porque cariño, las personas tienen que tener sueños, tienen que tener ambiciones en cualquier aspecto. No te conformes con poco, me dicen. No te conformes con poco. Te voy a dar lo que es iniciales, vamos a ver. La letra M o W, la letra T, la letra L y M, un hito más. La letra T otra vez, cariño. La letra F, muy bien, corazón. Me ha repetido mucho las letras. ¿Te has dado cuenta, corazón? Signos, Virgo. Me sale Capricornio. Me sale Aries. Cierras con un Escorpio. Te enseño las cartitas, corazón. Te enseño las cartitas, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Aries, cómo están tus energías en estos momentos. Recuerda que es una lectura general, bonus, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué me dice mi querido Aries? Tenemos lo que es la carta del caballo de espadas. Hay una persona que se va a poner en contacto contigo, cariño, y esto va a ser muy pronto. Esto no es lento. Si me hubiera salido lo que es la carta del caballero de espadas, yo te daría, si hubiera salido el personaje, perdón, montado lo que es en un caballo, yo te diría que esta comunicación va a ser un poco lenta. Pero si tú te das cuenta, este personaje está montado lo que es en una moto. Entonces, esa comunicación, cariño, viene pronto, cariño. Aunque me diga carta del
caballero de espadas, pero viene pronto. ¿Ves? ¿Ves, mi querido Aries? Mira, tenemos lo que es la carta del sol. Alguien se pone en contacto contigo, cariño. Alguien quiere saber de ti o vas a recibir noticias, pero alguien quiere saber de ti, Aries. Sí, sí, es una persona que tú ya lo conoces, ¿vale? O puede ser un amigo, una amiga, puede ser también una persona de elemento fuego o una persona que es menor que ustedes. La carta también del caballero de oros, la carta del mago, cariño. Siento, mi querido Aries, que tú, por una parte, te vas a sentir halagado y halagada por este contacto, por esta comunicación, pero por otra parte me dice Richard, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de repente esta persona es tan detallista contigo? ¿Por qué esta persona ahora me habla? ¿Por qué esta persona me desbloquea? También puede ser el caso, pero tú vas a estar como muy cauteloso, cautelosa. Tiene lo que es la carta del mago, cariño. Me dicen, tú tienes el control en tus manos. Esta historia tú lo tienes bajo control. Si tú me dices, Richard, ¿será que esta persona quiere estar conmigo, quiere volver lo que es en la comunicación, en la relación? Siento, mi querido Aries, que esta persona está por ti. Todo lo que tú quieras sacar de esta historia, cariño, tú lo puedes lograr, mi querido Aries. Pero hay una persona que viene, simplemente de que tú vas a estar muy observador, muy observadora, te lo vas a pensar, vas a meditar, no le vas a responder posiblemente automáticamente si esta persona te escribe, porque me dice, Richard, mejor me lo pienso un poco, ¿vale? Tú estás en todo tu derecho, cariño. Me sale también lo que es la carta del 2 de espadas. Veo, mi querido Aries, que inclusive es el momento para que tú aclares situaciones que a lo mejor en su momento te quedaste a cuadro. No entiendo por qué me dejó de hablar, no entiendo por qué desapareció, no entiendo por qué actuó así. Entonces, mi querido Aries, es el momento para que vosotros aclaren todo, ¿vale? Siento que posiblemente vas a estar también lo que es en una encrucijada de tomar lo que es una decisión. Pero recuerda, mi querido Aries, que tú tienes el control, ¿vale? Yo siento que esta persona, para muchos de vosotros también, puede ser una persona que está fuera, no está dentro de tu pueblo, de tu ciudad, no, está fuera, pero alguien necesita saber de ti, alguien se pone en contacto. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude, 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 que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Te está pensando, Aries, te está pensando, cariño. Está recordando lo que vosotros han vivido, lo que vosotros han tenido. La carta, ves, cariño, sientes celos. Sientes celos. No sé si tú de repente ya estás con pareja o a lo mejor de repente estás saliendo con alguien o ha visto algo en tus redes sociales, pero sientes celos. Sientes celos, cariño. Yo lo que siento, Aries, que este chico o esta chica posiblemente ha reaccionado con algo que tú has hecho o ha reaccionado de repente con algo que ha visto de ti, pero ha reaccionado. Vamos a ver. La carta también de la Reina de Pentáculos y tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Siento, mi querido Aries, que esta persona se ha dado cuenta que tú tienes que estar en su vida, cariño. Siento que esta persona se lamenta también. Algo has hecho, algo has puesto en tus redes sociales, algo se ha enterado, mi querido Aries, que este chico o esta chica viene en plan desesperado o desesperada por ti. Lo noto así, porque aquí hay un sufrimiento, mira. Aquí se está lamentando, cariño. Pero es verdad, mi querido Aries, que el primer contacto que va a haber entre vosotros, posiblemente esta persona va a venir como muy orgulloso, muy orgullosa, en plan chulo, en plan chula, ¿vale? Pero por dentro tiene miedo posiblemente de que tú lo rechaces, pero puede ser su carácter, puede ser que tú me digas, Richard, es una persona pues que no le gusta aceptar su derrota, sus errores, pero esta persona te busca, cariño, porque quiere tener algo contigo, mi querido Aries, ¿vale? O quiere volver, quiere volver. La carta también del diablo te está deseando, te está pensando mucho, cariño, te está soñando. La carta del 10 de bastos no ha podido rehacer su vida, no ha sido feliz en una historia. Para muchos de ustedes, cariño, inclusive esta persona posiblemente está lo que es en una relación o ha estado lo que es en una relación. Porque veo, cariño, que no ha podido sacarte de su mente, de su corazón.
siento que se estaba engañando con una persona. Siento que a lo mejor de repente puede ser que tú me digas, Richard, yo estaba en relación con él o con ella, estuvo con otra persona, me dejó, pero cariño, siento que posiblemente ha sido lo que es un calentón de cabeza y esta persona, cariño, ahora se da cuenta y necesita recuperarte o necesita hablar contigo. Necesita esto, cariño. No se siente bien, ¿vale? ¿Ves? No se siente bien, mi querido Aries. Lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal, corazón. Veo que esta persona puede tenerlo todo. Puede tener de repente lo que es casa, relación, un buen trabajo, pero no es feliz. No es feliz. Y quizás de repente por eso que está viendo lo que tú estás haciendo. A lo mejor de repente tú no tenías contacto con él o con ella y está viendo tus redes sociales, cualquier medio de contacto, ¿vale? Y esta persona te busca porque está comparando y se da cuenta que solo contigo puede ser feliz en su vida, mi querido Aries, ¿vale? Entonces, siento que este chico o esta chica te busca, corazón. Es que las cartas me están diciendo desde un principio que alguien te busca, cariño. Ve, mira, hay una persona que está en la distancia. Alguien que lo tiene todo, cariño, te busca. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Piensa muy bien lo que quieres preguntar. Puede ser que me digas, Richard, voy a preguntar si es él o ella. Tu pregunta, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a preguntar, que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? A ver, ¿se ve? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Capricornio, cariño, ¿vale? Ve pensando o la pregunta que tú has hecho de una forma general. Puede ser que estás preguntando otra cosa y te han dicho no, cariño, no. Pero yo estoy seguro que alguien viene a buscarte, corazón. Te vas a llevar una sorpresa, mi querido Aries, una sorpresa. Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir. Aries, Aries, Aries. Vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, 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 mi querido Aries. Alguien se pone en contacto contigo. Vamos a ver, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. ¿Sabes qué pasa, Aries? Yo noto que tú te estás relacionando con personas como que son un poco orgullosos o orgullosas, un poco egocéntricos. Pero lo que no saben es que Aries es más orgulloso que ellos. Y posiblemente pues ha encontrado lo que es a la horma de su zapato y como que está sintiendo algo por ti. Hay un interés, Aries. Tenemos también lo que es la carta del 7 de copas. ¿Ves? Es como que vosotros dos se atraen. Entre vosotros dos hay química, hay una chispa. Pero esta persona como que no quiere aceptar, o tú de repente, mi querido Aries, no quieres aceptar de que entre vosotros dos está pasando algo. Vamos a continuar, cariño. La carta también de la templanza. Me dicen, cariño, que vosotros están alargando las cosas en vano, porque vosotros dos sois almas gemelas. Simplemente que yo creo que tú te has topado con una persona que tiene carácter, orgulloso o orgullosa, o posiblemente está acostumbrado de que siempre estén detrás de él o de ella. Pero vosotros, cariño, se atraen, hay química, hay fuego entre ustedes dos. ¿Ves? Y la carta del as de copas, Aries. Siento, corazón, que hay una persona que te ama, a ti también te gusta esta persona, pero siento que el orgullo, mi querido Aries, le puede más. Vosotros en estos momentos están como el gato y el ratón, ¿vale? El orgullo es más grande, pero vosotros van a terminar juntos, cariño. Vosotros van a ser pareja, veo aquí, van a ser pareja, porque me dice, es su alma gemela y es por destino, cariño. Es por destino. Vosotros van a ser pareja. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, no me gusta, lo odio, Richard. Pero ¿por qué entonces de repente piensas mucho en él o en ella? Vosotros dos van a ser pareja, mi querido Aries.
Sí, con esta persona que posiblemente no se entienden, posiblemente están un poco, no hay mucha comunicación, pero se quedan mirando o se dicen cosas, o a lo mejor me dice Richard, siempre estamos discutiendo. No, cariño, por ahí sigue el amor, como dicen esa frase, del odio al amor hay un paso, mi querido Aries. Muy bien, siento que ya lo tienes cerca, cariño. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, economía. Que Dios universo me ayude, economía para mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Siento que estás haciendo cambios o posiblemente me dice Richard, tengo mucha presión económica. La carta del 9 de espadas, o tienes que pagar una deuda o posiblemente te están reclamando un dinero, cariño. Vamos a seguir. La carta del 2 de copas, vas a buscar una solución o vosotros van a encontrar una solución. Yo lo que siento, Aries, si tienes de repente que devolver un dinero o si a lo mejor me dice Richard, tengo muchos gastos, no tengo en estos momentos para pagar, o tú te pones de acuerdo con la persona que tú debes lo que es un dinero, o hay una persona, mi querido Aries, que te va a apoyar, ¿vale? Te va a ayudar lo que es en la parte económica. La carta también del 9 de oros y empieza tu mejoría, cariño. Siento que el dinero empieza ya a llegar, pero siento que estás pasando por un mal momento. Viene una persona a ayudarte. ¿Quién te dice a ti, mi querido Aries, que esa persona que te está observando a lo mejor te llama y te dice, te voy a dar lo que es un apoyo económico y esto te va a ayudar, corazón, para que tú salgas a flote, ¿vale? Vamos a continuar, pero alguien te apoya, Aries. Alguien te apoya, cariño. Y esto es importante, cariño. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver. Dicen, 6 de aire. Las cosas mejoran, una situación difícil conoce su desenlace, salir de viaje, cariño. Por eso te estoy diciendo, van a haber personas que te van a ayudar, van a haber personas, cariño, que te van a apoyar, salir de viaje. A lo mejor de repente hay una persona que te ofrece su apoyo o una persona que está interesado en ti, posiblemente te va a hacer una propuesta también para que tú salgas de tu zona de confort. No sé por qué siento, Aries, que muchos de vosotros están destinados a irse a otro país. A otro país, ¿vale? El amor te sigue ahí, corazón. Vamos a ver las características, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Aries. Que Dios universo me ayude, mi querido Aries. Me dicen también, para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente hay una persona que puede ser de elemento agua o elemento aire. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña o está bronceado. Se pinta el cabello de algún color, ya sea ellos o ellas. Esta persona puede ser que está en un cargo más alto que tú, o puede ser que a lo mejor está lo que es en la distancia, está ganando mucho dinero. Inclusive algunos de ellos o de ellas tienen hijos, cariño. Puede ser que tenga familia, pero sin embargo hay una conexión. Te está pensando, te está recordando, te está extrañando, mi querido Aries. La carta también del 8 de espadas, hay una persona, Aries, que quiere decirte algo, quiere confesarte algo. Como que su conciencia le pesa mucho, Aries. No se siente bien consigo mismo, le remuerde su conciencia, porque este chico o esta chica se mira mucho en el espejo y está rodeado de cuervos, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, etcétera, etcétera, cabello negro, cabello castaño. La carta de la justicia. Llega una persona a tu vida por karma. Esta persona también puede ser de rasgos asiáticos o simplemente, corazón, algo se soluciona en tu vida relacionado con la parte de las leyes, tema de leyes. Me dicen, hay una persona, cariño, que posiblemente te va a hacer una propuesta o hay una propuesta inclusive de matrimonio. Inclusive, cariño, puede ser para trámites legales. Vamos a suponer para una pensión, para que tú estés asegurado o asegurada. Algún tipo de trámite legal, cariño, va a salir lo que es a tu favor. Muchos de vosotros, Aries, posiblemente están lidiando con personas de piel blanca, cabello muy negro, largo, lacio, puede ser también trigueños, algunos de ellos de rasgos asiáticos. Su trabajo también puede estar vinculado con las oficinas, documentos legales, trámites, cariño, etcétera, etcétera. Gracias, corazón. Espero que te guste esta lectura. Cortito, pero cariño, continúa así para entregarte lo que es tu lectura bonus. Te quiero, cariño. Un besote, Aries. Gracias por tu apoyo.